Naciste para brillar. Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente contigo en el podcast Naciste para brillar. Y hoy te traigo un tema que sé que te va a encantar. Y el tema es fortalece tu mindset para desbloquear tu capacidad empresarial. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la forma en que piensas, tu mente, te hace que tengas éxito o te detiene de tener éxito en aquello que emprendas. Siempre me gusta comenzar con una frase y hoy te traigo una de mis favoritas. Desde que la escuché por primera vez se ha vuelto algo que me ayuda a salir adelante. Y es un proverbio africano que dice: si no hay un enemigo interior, el enemigo exterior no puede hacernos daño. ¿Qué te parece? Me encanta, porque ¿sabes qué? Esta frase nos recuerda que tenemos que trabajar en nosotros primero y todas estas cosas externas que pensamos que nos van a derrotar, eventualmente las vamos a poder manejar mucho mejor. Hoy quiero compartirte algunas situaciones y quiero preguntarte si te identificas con algunas de ellas. Por ejemplo, personas que dicen: me encanta mi empresa, pero no estoy creciendo, estoy estancado. Quiero iniciar una empresa, pero me da miedo. ¿Te ha pasado eso? Quiero dedicarme a tiempo completo a mi empresa, pero no sé cómo hacerlo, porque hay personas que trabajan y tienen su propia empresa. He sido empleada toda la vida, pero realmente lo que quiero es tener mi propia empresa. Tengo una empresa y quiero llevarla al siguiente nivel, pero no sé cómo. Si te identificas con alguna de estas situaciones, yo quiero preguntarte, ¿qué crees que es lo que te detiene de lograr lo que quieres lograr específicamente en este tema de crear tu propia empresa? Sabes, en el año 2008 yo puse mi primera empresa y yo estaba súper convencida de que iba a tener un éxito absoluto. ¿Por qué crees? Bueno, en aquel entonces era una persona muy, digamos, inmadura y joven y había estudiado en la universidad, estudié ingeniería y luego estudié una maestría en administración, una especialidad en mercadeo. Y luego en la universidad yo trabajaba con jóvenes, les enseñaba cosas de crear productos, de negocios y cosas así. Y era muy buena colaboradora, me iba muy bien en mi trabajo. Y yo dije, bueno, si soy disciplinada, si soy una persona dedicada y aplico todo esto que aprendí, seguro que me va a ir bien en la empresa. ¿Y qué crees? Lanzo con toda aquella emoción mi empresa en el 2008 y un año después la empresa había quebrado rotundamente. Tanto que, bueno, creo que nunca lo he dicho, pero tuvimos que vender los muebles para pagarle a los colaboradores, imagínate, para no quedar con deudas con ellos. Así que fue un fracaso completo. Y desde luego que eso me afectó muchísimo, pero lo que pasa es que yo no sabía en aquel entonces que levantar una empresa requiere muchos conocimientos de tu área específica de negocios, es decir, conocimientos técnicos, conocimientos de negocios y experiencias. Pero, y este es el gran pero, requiere también una mentalidad que te permita levantar esa empresa, pensar y actuar como un empresario. ¿Y qué crees? Justo eso era lo que yo no tenía. ¿Por qué? Pues porque toda la vida estudié y me eduqué para ser una empleada. Y era realmente buena como empleada. El problema es que yo no quería ser empleada. Yo lo que quería era ser empresaria. Pero mi mente, ¿cómo crees que pensaba? Yo pensaba como una empleada. Y cuando digo que pensaba como una empleada, no solo me refiero a que tenía ciertas ideas de cómo funcionaban las cosas, pero también tenía muchos paradigmas, muchos esquemas mentales, muchos miedos, muchas cosas que había escuchado y que realmente me las creía y que me detenían de llegar a donde yo quería con mi empresa. Entonces me di cuenta que yo tenía que trabajar primero en mi persona para poder levantar esa empresa. Y de ahí es que viene este proverbio que te conté al inicio, que dice: si no hay un enemigo interior, el enemigo exterior no puede hacerte daño. Yo no sabía que tenía que trabajar primero en mí para que mi empresa pudiera tener éxito. Desde luego que siempre vamos a enfrentar problemas en lo que sea que tengamos, sea como empleado o como empresario. Pero cuando hemos trabajado en nuestra mente podemos enfrentarlos mucho mejor. Y cuando hemos trabajado en nuestra mente podemos atrevernos a hacer cosas que hoy pensamos que son imposibles para nosotros. Y no solo atrevernos, sino que también podemos tener éxito en ellas. Pues afortunadamente, cuando decidí poner mi segunda empresa, decidí que necesitaba ayuda y contraté
tuve la oportunidad de contratar mentores, personas de negocios norteamericanos, y ellos me ayudaron a crear mi segunda empresa. Y más que crearla, más que decirme haga esto y esto, me ayudaron a pensar diferente. Y ahora me dedico gran parte de mi tiempo a ayudarle a empresarios, a emprendedores, a romper estos esquemas mentales que los detienen para crear sus empresas. Y te voy a compartir hoy los 5 enemigos que yo conozco, que son los que más le afectan a un emprendedor o un empresario, incluso a un profesional en lo que sea que quiere lograr. Estos son enemigos internos que te voy a explicar esto. El mundo de los negocios es difícil. Y si además estás luchando contra ti mismo, créeme que va a ser tremendamente más difícil. Vas a tener problemas afuera, pero estos problemas que tienes adentro no te van a permitir avanzar. Entonces te voy a compartir cuáles son estos 5 enemigos, porque quiero que tú los identifiques, que los logres visualizar, que analices mientras los estoy diciendo si estás siendo presa de ellos, porque lo primero que tienes que hacer es hacerte más fuerte internamente, reforzarte, digamos, para que puedas salir adelante en tu empresa. ¿Sabes qué? Se siente súper bien cuando te has librado de estos enemigos y te sientes en libertad para crear. Así que aquí voy con el primero. Estoy segura que ya lo conoces. El primero es el miedo. ¿Y qué crees? El miedo es el más grande ladrón de todos. ¿Por qué? Porque el miedo te va a quitar todos los sueños si tú se lo permites. Ahora, esto es muy interesante porque el miedo realmente es un mecanismo de defensa que tiene tu mente para protegerte. ¿Sabías que la primera función de tu mente es protegerte del peligro? Entonces, hay 2 elementos que van a afectarte mucho y uno es lo que pasó antes. Por ejemplo, si tuviste un fracaso como lo tuve yo en mi empresa, o si vistes a un familiar tener un fracaso, a una amistad, o también lo que escuchaste de los demás. Entonces, cuando tu mente escucha este tipo de cosas, ¿qué crees que dice? Peligro, peligro, peligro. Pero también hay otra situación que a tu mente le estresa mucho y es cuando entras a lo desconocido. Por ejemplo, si tienes un empleo en este momento y de repente decides tener una empresa, ¿qué crees? A tu mente eso lo alarma terriblemente. ¿Por qué? Porque ya está en una zona de comodidad donde sabe que está seguro, independientemente de que esté bien o mal. Te voy a contar, nuestra mente es increíble. Tu mente quiere, básicamente, el fin es que estés vivo. ¿Ves? Si estás medio mal, si tu jefe te regaña todos los días, si no te ajusta lo que te pagan, pero estás vivo. ¿Ves? Entonces ahí quédate, no te atrevas a salir. Y ahí es donde sale el viejo y conocido refrán que dice, más vale viejo conocido que nuevo por conocer, ¿te fijas? Pero lo cierto es que si tú se lo permites, tu mente te va a robar muchos sueños. Tu miedo te va a robar muchos sueños. ¿Por qué? Porque no te vas a atrever a hacer las cosas. Fíjate que cuando yo me atreví a salir de mi organización, a poner mi primera empresa, fue un paso difícil. Y como te digo, quebré, o sea, me fue mal. Pero después dije, si no lo hubiera hecho, no hubiera roto el miedo que tenía a avanzar. Y eso me permitió seguir adelante. Te voy a decir que hay ciertos síntomas que te van a permitir detectar si tienes miedo. Por ejemplo, el miedo al fracaso. Hay miedo al éxito, miedo a cometer errores, miedo al que dirán, miedo a que te critiquen, miedo a perder tu inversión. Entonces, cuando experimentas estos miedos, lo que pasa es que estás atrapado en el primer enemigo, que es el miedo. Vamos con el segundo. Y es la inseguridad personal, es decir, no me siento seguro, no tengo confianza en mí mismo. ¿Sabías que esta inseguridad se desprende de que no te conoces, que no sabes cuáles son tus habilidades, tus capacidades y que no te has probado en ellas? Porque cuando nosotros nos probamos en nuestras habilidades y vemos que sí somos capaces, nuestra seguridad personal empieza a crecer. ¿Cuáles son algunos síntomas que te manifiestan que estás siendo presa de la inseguridad? Por ejemplo, cuando dices, es que me da pena, es que no me atrevo, ¿quién me va a comprar? Este producto no es tan bueno como el de los demás. Ahí lo que estás reflejando es una inseguridad en ti. Hay que trabajarla. Vamos con la tercera, las creencias limitantes. ¿Qué son estas creencias? Son todas estas cosas que hemos escuchado a lo largo de los años
Sabes, la mayoría de ellas vienen de nuestra infancia. Lo que escuchábamos en nuestra infancia nos afecta muchísimo porque se nos queda grabado. Y cuando digo infancia me refiero desde que antesito que nacieras hasta más o menos los 6 años. Entonces hay ideas que nuestros padres, las personas que te educó, tus tíos, qué sé yo, la empleada, decían alrededor tuyo y a nosotros se nos quedan grabadas. Pero no solo eso. A medida que vamos creciendo, vamos reforzando estas ideas porque estas ideas son más familiares hacia nosotros. Entonces, algunas creencias hacen que nosotros no podamos tener éxito en nuestros negocios, especialmente aquellas creencias relacionadas al dinero y relacionadas específicamente a cómo funcionan los negocios. Te voy a decir algunos síntomas. Por ejemplo, hay conceptos como el amor al dinero es malo, por lo cual yo no debo de crecer en mi empresa. Y tú vas a decir, eso está bien raro. Yo sí creo que el amor al dinero es malo, pero no es malo crecer en tu empresa, porque el dinero cumple muchos fines y con ellos puedes ayudar a muchas personas. Entonces el problema es que tú quieras enfocarte en este dinero, pero como escuchamos las cosas, no las entendemos o las captamos mal, de repente nos reprimimos y no queremos crecer, porque mucha gente dice, no, yo no puedo estar siendo ambicioso, yo no puedo estar queriendo crecer porque ¿qué van a decir? Que soy avaro, que es que me gusta el dinero, que amo el dinero. ¿Te fijas? Y son creencias que hemos ido almacenando en nuestra mente y que las entendimos mal. Vamos con la número 4 y es la mentalidad de escasez. ¿Qué es la mentalidad de escasez? Es esta mentalidad que te dice que hay poquito y que tú tienes que guardar, que tienes que cuidar para después, para cuando no haya, y que tienes que ver cómo le quitas a alguien o cómo aprovechas este pedacito para tú poder tener algo. Esa es una mentalidad de escasez. Esa mentalidad nos limita muchísimo. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de abundancia, pensamos que hay mucho que podemos crear porque tenemos una mente creativa, que podemos generar ideas. Y eso nos permite abrirnos a nuevas oportunidades, crear nuevos mercados, crear nuevos productos, crear nuevas ideas que nos van a abrir oportunidades. Y eso hace que soltemos esos límites. Algunas síntomas, por ejemplo, de que tienes una mentalidad de escasez, te voy a decir algunos. Por ejemplo, cuando dices, hay demasiada competencia y por eso no crezco. Las empresas como la mía no pasan de este nivel. Esos son síntomas de que tú estás siendo limitado por una mentalidad de escasez. Y la última es la falta de visión. Sabes, muchas personas están estancadas, es decir, no avanzo, no sé cómo avanzar, no sé qué hacer, pero uno de los elementos que hace que se estanquen es que no saben para dónde van, no tienen una visión. Te voy a contar que la visión está muy relacionada a quién eres tú, a tu propósito de vida, a tus habilidades y a quién viniste a servir. Y es bueno tener una visión que te lleve a crecer. Otra palabra que se usa para visión, pero que ahora está como un poco romantizada y pasada de moda, pero bien importante es soñar. ¿Con qué sueñas tú? Por ejemplo, si tú sueñas con tener tu empresa, eso es una visión, ¿no? Pero es bueno que lo hagas porque los sueños nos mueven a querer ser mejores. La visión nos mueve a crecer, a ser mejores. Por ejemplo, yo un día soñé, digamos, o visioné que iba a tener este podcast y aquí estoy. Entonces, eso es lo que nos hace crecer. Pero cuando no tenemos visión, nos estancamos. Ese es el problema. Síntomas de falta de visión. No avanzo, me siento estancado, no sé qué hacer, no sé para dónde voy. Esos son síntomas de que este enemigo te está agarrando. Finalmente te digo que gran parte de tu capacidad como empresario y tu éxito que vas a tener o incluso como profesional está muy determinado por cómo piensas, por tu mentalidad. Por eso es importante que comiences a trabajar en tu mente primero, que comiences a derribar esquemas mentales que te están limitando en este momento. Sabes, tu talento está en un lado, pero estos enemigos están siendo un filtro que no están permitiendo que este talento se convierta en resultados. Y ese es un gran problema para ti. Siempre me gusta terminar con un auto-coaching y hoy te quiero pedir que al menos por una semana te ocupes de escuchar cómo hablas.
qué es lo que manifiestas en tus palabras, porque sabías que nuestro lenguaje, lo que hablamos, es una expresión de lo que pensamos. Entonces quiero invitarte desde luego a que en esta semana pongas atención a tus expresiones, porque de repente vas a encontrar algunas frases que son limitantes y que están manifestando que alguno de estos enemigos te tiene atrapado. ¿Qué te pareció nuestro podcast de esta semana? Me encantó estar contigo y quiero invitarte a que, además de seguir nuestro podcast en Spotify, Apple y en nuestra página nacisteparaBrillar.com, que me sigas también en Instagram en coach.jessica, donde todos los días tenemos un mensaje que te va a ayudar a crecer y a desarrollar tu empresa, y a ti si eres un profesional independiente o a ti como profesional en donde sea que estés trabajando. Me encantó estar contigo nuevamente. Hasta la próxima.